Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Este es el capítulo 2 y es la tercera parte de análisis de este capítulo. Hemos estado analizando hasta el versículo 10 en los estudios anteriores. Así es de que ¿qué les parece si damos una lectura? ¿Me apoyas con la lectura del versículo 1 al versículo 10 del capítulo 2 de la primera carta de Pablo a Timoteo? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así es. Y bueno, y continúa el versículo 11, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Aquí es donde comienzan los problemas, dijeron algunos, porque, pues bueno, primeramente, porque hoy en día se ven muchas circunstancias, muchos casos que rompen con el esquema de la enseñanza de Pablo, pero vamos a tratar de entender por qué, cuál es el motivo, pero fundamentalmente nuestro análisis va a ser enfocado en el propósito de las palabras de Pablo. ¿Por qué razón Pablo se refirió, hizo este enfoque muy especial en relación a las mujeres? Y Y lo que yo les pido es que pongamos mucha atención al contexto. Si ustedes se dieron cuenta, la lectura que acabamos de tener desde el versículo 1, Pablo refiere que él fue llamado a ser predicador y maestro, ¿sí? Así es de que no es muy común, no es muy común que utilice Pablo esta expresión, dando a entender el propósito de la enseñanza que él tiene, que él tuvo de las escrituras. Y entonces aquí nos dice Pablo, la mujer aprenda en silencio. Desde los versículos anteriores comienza a hablar, hace su enfoque en la mujer, acerca de su persona, acerca de su apariencia, su forma de vestir, etcétera, etcétera. Y lo estudiamos con detenimiento el capítulo anterior, el estudio anterior. Y y ahorita ya el enfoque lo va dirigiendo hacia la posición, al lugar que debe tener la mujer primordialmente en la congregación, es decir, porque habla de la enseñanza eh, y está hablando Pablo, mandando estas instrucciones a Timoteo para que sean divulgadas y puestas en práctica en la congregación de Éfeso. ¿Recuerdan? Así de que ese es el contexto y enfoque que Pablo va a hacer en estas palabras muy importantes. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Esto tiene que ver con dos aspectos que debemos atender para comprender en su contexto eh, correcto, pues la enseñanza de Pablo. Porque por un lado, Pablo nunca impidió a las mujeres hablar en la congregación.
Incluso él mismo reconoció a mujeres que enseñaban la palabra de Dios en compañía de sus esposos. Subraya esto, en compañía de sus esposos. Y esto es muy importante considerarlo. Y por otro lado, recordemos que estas instrucciones que le dio a Timoteo, pues formaban parte de un orden, ¿sí? De un orden que debían guardar los creyentes en las congregaciones. De manera que, debido a ese orden, es que las mujeres debían aprender en silencio. Y bueno, aquí una vez más, lo vimos en el estudio anterior, mucha atención en la traducción con la que nosotros contamos. Recordemos que el idioma original en que se escribieron estas cartas fue en el griego. Y esto es muy importante porque cambia mucho el sentido original de las palabras. Porque la palabra silencio en el griego es la palabra Jesugios, con J, Jesugios, y se traduce como quietud, se traduce como apacible, se traduce como reposadamente. Qué diferente, ¿no? Qué diferente. Así es de que la forma en que deberíamos leer este versículo, entenderlo, es la mujer aprenda reposadamente con toda sujeción. De lo que, por supuesto, se entiende cuando hablamos de la sujeción, y eso ya lo hablamos en estudios anteriores, que la sujeción de la mujer es una referencia exclusiva a su marido. Es decir, a su marido. No al predicador, no al líder religioso, no al pastor, como le quieran llamar. No, ¿por qué? Porque de ahí se derivan muchos problemas en los que han incurrido pastores y mujeres de las congregaciones. La sujeción de la mujer es a su esposo, en el caso de las casadas, y las solteras, a sus padres. Así es de que vamos entendiendo mejor este versículo que de repente la gente pudiera entender, no, pues calladitas nos vemos más bonitas. No, no es en ese sentido. El problema es que se ha dado en las congregaciones, es que por causa de una mala traducción, algunos han considerado que está prohibido que las mujeres hablen siquiera en las reuniones en la iglesia. Sin embargo, si lo pensamos detenidamente, en realidad ni siquiera se debería de pensar de esa manera si cuando menos los líderes de las congregaciones pues realizaran un estudio comparativo de otros pasajes, incluso de la propia escritura, en donde el mismo Pablo resalta el papel de las mujeres en la enseñanza de las escrituras. Recordemos Hechos capítulo 18, el libro de los Hechos, que habla precisamente de todos aquellos hechos de todos los creyentes y de los apóstoles, por supuesto, pero incluyendo a mucha gente que dio testimonio con sus vidas acerca de la fe. Hechos capítulo 18, a partir del verso 24 vamos a leer, unos pasajes. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Verso 26. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Si analizamos bien este pasaje, Priscila, una mujer creyente, y su esposo judío, Aquila, ambos le expusieron a Apolos más exactamente el camino de Dios. Los dos. No fue Aquila sola, sino en compañía de su esposo. El papel de la mujer en la historia del pueblo de Dios siempre ha sido súper importante, súper importante. Y no se diga en los tiempos antiguos, en donde podemos ver
en las escrituras que hace énfasis la escritura muy importante en las vidas de muchas mujeres. Desde la Torá, hablando de Jocabed, hablando de Miriam, Débora, los jueces, Raab, Esther, Sifra, Púa, etcétera. Muchas mujeres, la lista es muy larga, de muchas mujeres súper importantes que tuvieron papeles muy, muy relevantes con relación a la fe. Así es de que, ¿y por qué menciono esto? Muy a propósito, porque el papel de la mujer no es menor. Pablo está hablando aquí de un orden y eso es otra cosa, eso es muy diferente. Aquí, por otro lado, por ejemplo, podemos ver, eh, debemos poner mucha atención al argumento que está presentando Pablo y como lo estamos viendo nosotros, porque en realidad es esto que está hablando Pablo es la preparación o preámbulo para lo que va a hablar, a explicar más adelante, ¿sí? Y que se encuentra justificado nada menos este argumento de Pablo, ¿en qué crees? En el tiempo de la creación de la mujer. Y para lo cual Pablo nos remite al Génesis, por supuesto. Dice el verso 12, continuamos ahí, el verso 12 de capítulo 2 de Timoteo, porque no permito a la mujer enseñar. Y esto puede caer como balde frío, y lo entiendo, a muchas mujeres. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Aquí está el contexto. Sino estar reposadamente, o sea, sino estar en silencio. Estamos analizando y tengamos presente ya las definiciones de los conceptos, de las palabras que estamos tomando como claves para poder entender mejor los pasajes. Este pasaje se encuentra en armonía si lo analizamos con el versículo 11. Porque Pablo está aclarando que lo que no es correcto es que la mujer se coloque sobre el hombre en actitud de autoridad para enseñarle. Pablo está hablando de la enseñanza y está ligando la enseñanza a un orden de autoridad en la congregación. Primordialmente en una congregación física. Pablo está hablando en ese contexto. Si analizamos el pasaje del capítulo 18 del libro de los Hechos, una vez más, vas a darte cuenta muy claramente que no fue solo Priscila la que se dispuso a enseñarle a Apolos, sino que en todo momento el pasaje nos describe que solo en compañía de su esposo Aquila fue que ambos le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pablo también usa el término dominio, subráyalo, pues eso es muy importante, ¿sí? ¿Con qué propósito habla de dominio Pablo? ¿Sí? Pues con todo el propósito de enfatizar el sentido correcto de las palabras que él está empleando y para dar a entender que la mujer no debe ocupar el lugar del hombre en la congregación, un lugar de autoridad. Es decir, Pablo nos enseña que en el orden que debemos observar para la enseñanza de las escrituras, las mujeres no deben sustituir al varón en autoridad. Para ponerlo más claro, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que, por un lado, las mujeres que sean maduras, ¿sí?, en la fe, por supuesto que puede enseñar a otras mujeres que en un momento dado no sean tan maduras en la fe, por decirlo de alguna manera. ¿Quién va a enseñar a alguien más? Pues
quien tenga más conocimiento, quien tenga más fe, quien tenga más madurez. Y en ese sentido, no deben ocupar o usurpar, como algunos lo han considerado, el lugar, ¿sí?, del hombre en la congregación. ¿Por qué? Porque en una congregación no solamente hay mujeres, hay hombres. Y en la congregación hay matrimonios, hay hombres y mujeres, y las mujeres están sujetas a su marido. Pero la autoridad de todas las mujeres que están en la congregación está sobre sus maridos. Entonces la mujer que se coloca en la enseñanza como líder, como responsable de la congregación, en autoridad, se está colocando en autoridad sobre los hombres, primordialmente. Y entonces, si tú te das cuenta, el orden se rompe. El orden del que Pablo incluso nos habla en la carta a los Corintios, se rompe en ese esquema. Algunos consideran que el hecho de que una mujer ocupe el lugar del hombre, ya sea su esposo o en el liderazgo de la congregación, es el equivalente a desafiar la autoridad que Dios le ha dado al hombre sobre su mujer. Y si nosotros recordamos la enseñanza de Pablo, este orden establecido por Dios no solamente opera en las congregaciones, sino incluso en las familias. Cuando este orden de autoridad se rompe y el papel de la mujer ocupa el lugar del hombre, las consecuencias recae por supuesto en la educación de los hijos. Otro contexto es el hecho de que las mujeres puedan enseñar a otras mujeres, como ya lo hemos comentado, y también es correcto que enseñen a niños, pero hasta cierta edad. ¿A qué edad se considera que pudiera ser lo más correcto? Pues a la edad de la adolescencia, quizás ya que ya comienzan a ser jóvenes, ya comienzan a pensar y a tener un concepto de las cosas de una forma distinta. En ese momento ya tienen que continuar siendo enseñados, pero ya por un varón, por un hombre. Sin embargo, en el contexto de la enseñanza de Pablo, lo que no debe de hacer la mujer es enseñar a los hombres, colocándose en esta posición de autoridad sobre ellos. La condición de la enseñanza en sí es una condición de autoridad que en un momento dado, todas aquellas personas que reciben esta enseñanza, que se disponen a recibir esa enseñanza, de alguna manera así lo entienden, se entiende de esa manera. ¿Qué pasa si tú no decides no recibir la enseñanza de alguien? Simplemente no estás ahí, punto. O sea, no estás, no le estás no le estás dando a esa persona esa facultad de poderte enseñar. Pero es una autoridad, obviamente, que no se obliga, no se fuerza, sino que se da por las circunstancias mismas solamente. Una congregación física, tú vas a la congregación, si gente que va a la sinagoga o gente que va a la iglesia, al templo, etcétera, pues bueno, van a recibir la enseñanza de la persona, del predicador, como se le llame, y en ese sentido, al estar dispuestos a recibir enseñanza de esa persona, están dándole un orden de autoridad. Es en ese sentido. Ahora bien, Pablo nos enseña que las congregaciones no deben reconocer a las mujeres como las que tienen esa autoridad en la iglesia con respecto a asuntos de doctrina e interpretación de la escritura. Por eso hace un momento leímos que Pablo dice en versículos atrás que él fue llamado a ser predicador y maestro de los gentiles. Y habla y expresa esta palabra, la palabra maestro, porque un maestro enseña. Esto no significa
y que quede muy claro, pongan mucha atención. Esto no significa de ninguna manera que la mujer no tenga discernimiento espiritual. Créanme, créanme. Muchas veces la mujer tiene un mejor discernimiento espiritual que el hombre. Y esto por causa natural. ¿Por qué crees? La mujer siempre, de manera general, la mujer siempre es más susceptible para estar atenta a la enseñanza de la escritura. Siempre la mujer es más susceptible para escuchar, para enamorarse de Dios. Y esa cualidad no la tiene el hombre. Entonces, de manera natural, el discernimiento espiritual que tiene la mujer muchas veces nos supera a los hombres. Y esto es muy importante. Y esto, por supuesto, que es una ayuda idónea perfecta. Pero aquí el punto del argumento de Pablo, y lo vamos a ver más adelantito, va más allá. Va más allá de las propias capacidades naturales de la mujer y del hombre. Y aunque estas capacidades no dirijan el orden de autoridad, ¿sí? Por supuesto que las mujeres tienen una capacidad impresionante para interpretar las escrituras. Por supuesto que lo tiene, pero el contexto de la autoridad para enseñar en las congregaciones y el resultado de su interpretación es para con su familia, para con su esposo, no para enseñarlo en la congregación. Y yo les pido que más que escucharme a mí, no quiten el dedo del renglón de sus Biblias cuando dice Pablo, no permito a la mujer enseñar. Pablo lo dijo, yo no. Echen la culpa a Pablo. Y con frecuencia podemos ver que existen ministerios, muchos ministerios que literalmente son liderados por una mujer, sin contar con la autoridad incluso de su esposo. Sino que son ellas las que han ocupado ese lugar de autoridad. De eso está hablando Pablo. Eso es lo que en el orden establecido por Dios no debe permitirse. Por ejemplo, Pablo en su primera carta a los Corintios, como lo comentábamos hace un momento, habla de este orden de autoridad que debemos observar toda la congregación. Primera de Corintios 11, ahí en el verso 13, perdón, el verso 3, dice, pero quiero que sepan que el Mesías es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza del Mesías. Y Pablo puso en la conciencia de los corintios que Yeshua es la cabeza de todo varón, así como el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza del Mesías. ¿Esto qué significa? Esto significa que Dios estableció el principio de guardar el orden en base a la autoridad y en consecuencia asumir la responsabilidad de someternos a esa autoridad, unos y otros. Este gran principio nos recuerda las palabras de Yeshua, con lo que demostró que efectivamente siempre Él, hablando del Mesías, del Salvador, Él siempre estuvo sometido a la autoridad del Padre Celestial. Juan 5:19 respondió entonces Yeshua y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre, como ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y en este sentido, cuando Pablo utilizó el término cabeza en el pasaje de esta carta a los Corintios, pues fue una referencia a que tiene la responsabilidad de guiar. Esposos, maridos, son ustedes los que tienen la responsabilidad de guiar, no es su mujer, no es su esposa, son ustedes. Si ustedes no están tomando la responsabilidad que les corresponde en casa para empezar, están fallando. Y muchas veces, esa es la causa primordial por la que muchas mujeres se levantan en la enseñanza. Porque empiezan en casa con esta preocupación de que no hay guía espiritual en casa. Y como les dije hace un momento, de forma natural ellas siempre se enamoran mucho más rápido que nosotros del Señor. Su sensibilidad, su naturaleza, así es. Y, el asunto es de que esto también es generado, este problema que se ha generado en muchos lugares, pues ha sido también responsabilidad del hombre, por culpa de no tomar esta responsabilidad que Dios le ha dado, la responsabilidad espiritual de su hogar, de su casa. Dicha responsabilidad, por supuesto, que implica también una acción de obediencia, así como Yeshua fue obediente al Padre. Es eso lo que Dios busca, tanto de hombres como de mujeres, nuestra obediencia, nuestro sometimiento en el orden que Él ha establecido. No es que el hombre se someta a la mujer y la mujer ande ahí llevando un ministerio. Eso no está bien. Eso no es el orden establecido por el Señor. Y cualquiera que haga eso le está diciendo a Pablo que él está mal, que Pablo está mal y simplemente pasa la página de la escritura a otra cosa. Porque no les conviene leer y entender en su contexto correcto lo que Pablo está diciendo, no por él, y ahorita lo vamos a ver, sino justificado, argumentado en la propia escritura, en la propia voluntad del Padre Celestial, aquel que estableció este orden. Entonces es imprescindible que enfoquemos bien el contexto en que Pablo usa esta expresión, porque entre el hombre y la mujer, pues no debemos confundir el concepto de autoridad con la idea de errónea de una supuesta inferioridad. Eso no tiene nada que ver con ese tema. Con el supuesto rol de inferioridad de la mujer, no, respecto del hombre, sino que se trata de la responsabilidad que tiene el hombre para responder por la mujer en la guía que debe establecer en ella. Yo soy responsable por mi esposa. No es o alguien más. Si tú te congregas en algún lugar, vas a la iglesia, vas a donde quiera que tú te congregues, la responsabilidad espiritual de tu esposa no es del predicador, es tuya. Y entonces la pasividad del hombre que no asume la responsabilidad espiritual de su casa es una gran irresponsabilidad. Y genera, a final de cuentas, el desorden en su propia casa. Así de que es muy importante entender el sentido
de, de esto. No hablamos de la inferioridad de la mujer, no es inferior la mujer en ningún sentido. No hablamos, eso ni siquiera viene al tema, no tiene sentido. Acabamos yo mismo de hablar de que en muchos aspectos la mujer incluso tiene más discernimiento, más sensibilidad espiritual que el hombre. Así es de que no hablamos de inferioridad, eso no viene al caso. Si cuando Pablo escribió, no permito, dicha expresión es muy fuerte, implica un desafío a obedecer esta orden, sobre todo en nuestra sociedad actualmente. ¿Por qué? Porque el mundo ha rechazado la idea de que existen diferentes roles para hombres y para mujeres. En la casa, en el mundo profesional y desde luego en las congregaciones, que es el contexto principal, porque es ahí donde se da la enseñanza de la escritura. Y en este pasaje Pablo, por supuesto, con la influencia y con la fuerza del Espíritu de Dios, nos dice claramente que sí hay una diferencia. Por supuesto que hay una gran diferencia en los roles que desempeñan los hombres y los roles que desempeñan las mujeres, en todos los sentidos. Pero el desafío cultural debe ser visto en su sentido, en su verdadero contexto. No solo como una lucha entre hombres y mujeres, sino como una lucha por el problema de la autoridad en general. ¿A partir de qué? Socialmente, culturalmente hablando, en todo el mundo, a partir de los 60 aproximadamente, se genera un cambio en la forma en que vemos y aceptamos la autoridad. Y aunque la falta de respeto a la autoridad es expresada actualmente en la sociedad en general, en todos sus contextos, Pablo se enfoca en este pasaje a la autoridad que debe prevalecer entre el hombre y la mujer en la enseñanza de las escrituras en las congregaciones. Ese es el tema. Esto es nuestro enfoque. Y la pregunta dura que yo te tengo que hacer es, en este análisis, es si es correcto que la mujer predique en la congregación enseñando la palabra de Dios a otros hombres, de manera general. Porque debemos considerar que no es lo que una mujer, no es lo mismo que una mujer comparta su fe. Como muchos de ustedes que me honran en acompañarme en los estudios, que yo sé, porque me lo han compartido, comparten su fe, comparten lo que ustedes han aprendido con alguien más, con otras personas. Pero eso no es lo mismo. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de colocarse en una posición de autoridad en relación a la enseñanza en la congregación. El caso es de que el apóstol Pablo no nos habla de un aspecto cultural, y esto hay que entenderlo claramente, ¿eh? No nos habla de un aspecto cultural, netamente, sino que nos da instrucciones que no salieron de él, sino que él las transmite derivado del diseño divino, que tuvo como propósito la creación del hombre y la mujer. De manera que entonces Pablo nos habla de un principio universal que debe ser observado y debe ser respetado en todas las culturas y en todas las épocas, porque son principios eternos. Y aquí viene el argumento de toda esta disertación del apóstol Pablo. Verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Aquí va. Aquí comienza su argumento duro, fuerte del apóstol Pablo, que no tiene contrapeso.
El capítulo 2 del libro de Génesis nos explica claramente lo que en el capítulo 1 se habla. Dice Génesis 1, verso 26. En adelante dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree, subraya, señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Vemos que la redacción de la creación del hombre y la mujer explica el orden de su creación. Pero en el capítulo 2 de Génesis se describe más claramente que el hombre fue creado y formado primero y después la mujer, como lo acaba de expresar Pablo. Dice Génesis 2, verso 21. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó de una costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla el Señor Dios tomó, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, hizo la mujer ¿de dónde? De la tierra, igual que Adán, de otro lugar, de un árbol. No, de él mismo, del hombre mismo, toma una costilla, crea a la mujer y la trae al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bueno, entonces Dios primero creó al hombre y después a la mujer del hombre. ¿Sí? La mujer salió del hombre. No es que Dios haya formado aparte o de forma independiente, una palabra muy sonada hoy en día, muy independiente a la mujer. Así es de que para entender correctamente a Pablo debemos entender a lo que él mismo nos remite y el propósito de ello. Con lo cual, pues muchas hipótesis de quienes argumentan que no tiene caso conocer el Antiguo Testamento, pues todas esas hipótesis y argumentos se desvanecen ante el hecho innegable de que el propio Pablo en el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento como base de su referencia. Fíjense lo que dice el verso 14. Y Adán no fue engañado. ¿Qué dice? Pues no que también, ¿no? Adán no fue engañado. Adán no fue engañado, dice Pablo, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Pablo estaba en contra de la mujer? Claro que no. Y yo te invito a que leas con mucha pausa toda la redacción acerca desde el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis para que te des cuenta cómo se describe el engaño, qué tipo de engaño y cuál fue la decisión que tomó Eva. No fue Adán. El problema, ¿cuál fue el error de Adán? Tomó lo que su mujer le dio. Y después se lo dice a Dios, la mujer que tú me diste me engañó, me dio a comer. Así es que Adán no fue engañado, sino que fue Eva la que fue engañada. Y la palabra transgresión, de aquí del verso 14, por favor, subrayala, es muy importante, porque esta es justamente, cuando dice incurrió en transgresión, esas dos palabras son fundamentales para poder entender lo que sucedió en el paraíso, lo que sucede hoy y continuará sucediendo hasta el tiempo del reino. La palabra transgresión en el griego es una palabra que se compone de dos palabras, la palabra parabaino y la palabra para.
Y básicamente se traduce en como ir más allá del lugar correcto. Transgresión es ir más allá del lugar correcto, del lugar en donde tú tienes dominio o del que se te ha dado dominio. Esto equivale a lo que comúnmente se dice sobrepasarse. Bueno, esto significa que Eva se encontraba en un lugar o en un dominio, por llamarlo de una forma, pero ella decidió ir más allá. Eva decidió ir más allá de ese lugar que tenía prescrito. Eva fue llamada a ser ayuda idónea para Adán. Sin embargo, fue engañada. Y para ir más allá del lugar correcto, simplemente tomó una decisión, sin consultar, sin consultar a su esposo, que en términos del contexto de este estudio, Adán estaba como su autoridad. Y decidió que aquello que se le ofreció era bueno usando su propio criterio, dejando de lado el mandamiento y dejando de lado la autoridad que Dios había puesto sobre ella. ¿Verdad? Lo más interesante y que es justo lo que con lo que Pablo nos conecta es la decisión que tomó Eva para ir más allá del lugar correcto y haber tomado esa decisión por sí misma. Yo te pido que en esta explicación que tú estás escuchando, tengas en tu mente lo que Pablo está diciendo y por qué lo está diciendo. No permito a la mujer que enseñe. Y su argumento es Génesis. El pecado de Eva, haber ido más allá del lugar correcto. Entonces lo interesante de esta es que ella toma esa decisión por sí misma. Génesis 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, le está mintiendo, sino que sabe Dios que el día que comas de él, del árbol prohibido, serán abiertos tus ojos. ¿Y qué dice? Y serás como Dios. Wow. Eso, escuchándolo la mujer, le brillaron los ojitos. ¿Y qué dijo? De aquí soy. Sabe Dios, pero dice, y serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, codicia, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. ¿Y qué dice después? ¿Le consultó a su marido? No, fue y le dio también a su marido, el cual así comió de ella. Eva fue engañada y esto trajo consecuencias. Las personas que transgreden muchas veces buscan ir más allá del lugar correcto porque desean, codician sabiduría, como le pasó a Eva. Solo que el modo de codiciar esta sabiduría no es el correcto. Y el problema de esto es que no, normalmente, pues bueno, a quien transgrede, de manera general, no le gusta cargar con las consecuencias. Pero el pecado trae consecuencias. Yeshua nos quita el pecado, ¿sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque Yeshua, por causa de su sacrificio, nos libra de las consecuencias de la muerte eterna. ¿Ok?
Pero la sangre del Mesías no nos quita las consecuencias de nuestro pecado en esta vida, así como sucedió con Eva y con Adán. Ellos pecaron y ¿qué fue lo que sucedió? Recibieron un castigo, son las consecuencias. ¿Y Dios los dejó a muerte eterna? No, porque para eso envió a su Hijo. Pero son cosas distintas, tienes que entender esto. El sacrificio de Jesucristo nos ha dado vida eterna, la posibilidad de permanecer en esta salvación eterna. Pero las consecuencias de nuestros pecados no siempre se desvanecen, o sea, porque tienen consecuencias físicas en este mundo aún. Y esa es una de ellas. Las consecuencias del pecado de Eva fue una de estas consecuencias que permanecen. Eva se convirtió en alguien que traspasa límites. Recuerda la palabra incurrió. Tanto el hombre como la mujer tenemos infinidad de pecados, eso es claro. O sea, nosotros los hombres, por supuesto que también, incluso muchas veces más, yo creo. Sin embargo, el énfasis del contexto de la enseñanza de Pablo está puesto en la mujer, en este caso en la mujer, ya que Pablo está poniendo en claro y que resulta en la razón por la que enérgicamente dijo que no permitía que la mujer enseñe y ni que ejerza dominio sobre el hombre, está ligado, fue porque existe una tendencia común entre las mujeres para pasarse de los límites, para transgredir, usurpando y yendo más allá del dominio que la palabra de Dios le ha dado a la mujer. Y esto lo vamos a ver al final, el último versículo. Sí, Dios le ha dado un dominio específico a la mujer, muy relevante, muy importante. Un aspecto que resulta relevante también es la palabra que les decía en este momento, incurrió. La palabra incurrió que subrayaste del verso 14, que es la palabra griega ginomai, que se traduce como convertirse. Y de acuerdo a la gramática de esta palabra griega, esta palabra está en tiempo perfecto. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que aunque esto ocurrió en el jardín del Edén hace mucho tiempo, ¿sí? Esa es una característica en la mujer que continúa siendo, que continúa dándose hoy. ¿Por qué? Porque si todo hombre y mujer somos descendientes de Adán y de Eva, las mujeres, al igual que Eva, continúan teniendo esta tendencia, una tendencia que inició en aquella transgresión y continúa ocurriendo en este tiempo y continuará ocurriendo al tiempo, de acuerdo al tiempo perfecto de la gramática de la palabra incurrió. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el reino. Hasta ese entonces la mujer tendrá la tendencia a pasarse de los límites. Ojo, es una tendencia que pueden moderar, claro que sí. Por esa razón habla Pablo de la autoridad que tienen en sus esposos. Pero por causa de esa tendencia natural que tiene la mujer, a ir más allá del lugar correcto, es que no puede enseñar o no debería enseñar a otros hombres. Porque el argumento que está utilizando Pablo es precisamente lo que ocurrió en el paraíso. Sin embargo, existen aspectos en las vidas de las mujeres que tienen el propósito de ayudar, de colaborar y sobre todo de restablecer en cuanto al orden que Dios quiere que subsista entre ellas, entre todos, entre los hombres y las mujeres. Esos aspectos son atributos que Pablo mismo ha mencionado en este capítulo, porque la mujer debe ser una ayuda idónea, ¿sí? Debe ser modesta,
que aprenda reposadamente. Cuando dice silencio, acuérdate, es reposadamente, evitando buscar ser el centro de la atención siempre. Y por ello, Dios le ha permitido a la mujer tener un aspecto que le permita cumplir con todos estos aspectos buenos, y que es justo con lo que termina este capítulo. Fíjense, verso 15. Pero se salvará, sigue hablando de la mujer, pero se salvará, ¿cómo que salvará? O sea, que estaba perdida, no habla de ese sentido. Fíjense bien, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en la fe, amor y santificación con modestia. Y aquí lo importante es que pongas atención en la palabra salvará, porque en el griego es la palabra soso y se traduce como ser sanada. Pablo habla, en el contexto del que nos está hablando, el apóstol Pablo habla de aquella transgresión que le generó el pecado, ¿sí? Como una herida. Y ahorita dice, pero se salvará, pero se sanará, dice. La palabra es salvará, es ser sanada. Y esto implica una sanación física y espiritual, por supuesto. Por lo que se refiere a ser restaurada a una condición adecuada. Así de que no se trata de la salvación de los pecados, claro que no, sino de una condición de restauración en una condición de una condición que se había perjudicado por causa de haber decidido ir más allá del lugar correcto. Y en ese sentido, para la mujer, el hecho de tener hijos y criarlos genera en la mujer la perspectiva correcta acerca de lo que implica ser madre, y eso genera el efecto restaurador en ella. Siempre que la mujer desarrolle el rol de ser madre, permaneciendo en la fe, en el amor y la santificación, con sensatez, porque dice con modestia, es decir, con sobriedad, con una mentalidad correcta por cuanto a su mente está alineada en la palabra de Dios. Sí, a eso se refiere con sensatez. Si bien es cierto que hemos entendido y aprendido del apóstol Pablo que no es correcto que la mujer se constituya como maestra sobre los hombres, también hemos aprendido lo valioso y maravilloso que es el rol de sanidad y restauración con que Dios ha honrado la vida de toda mujer que permanezca en fe, amor y santificación con la debida sensatez. Está en la decisión de la mujer ser restaurada y ser un instrumento valioso para que muchas mujeres se restauren, pero también está en su decisión rebelarse e ir más allá del lugar correcto, del dominio que le ha dado Dios, y con ello influir en otras mujeres para su propia perdición. Que el Señor les dé sabiduría, que el Espíritu de Dios continúe en ustedes, mujeres, restaurando, sanando y, por supuesto, reafirmando el papel tan importante y no menor que tienen en el rol de las familias, las congregaciones delante de Dios. Amén.